Estás cayendo. En este momento, mientras lees esto, mientras respiras, mientras el mundo a tu alrededor parece perfectamente estable, estás cayendo a través de un agujero en el espacio de 2.000 millones de años luz de anchura. No lo sientes. No lo ves. No hay forma de notarlo desde aquí dentro. Pero en 2013, 3 astrónomos contaron galaxias y descubrieron algo que nadie esperaba. Nuestra galaxia, el sistema solar, la Tierra, todo lo que conocemos, existe dentro de una burbuja colosal de casi nada. Una región del universo donde la materia es un 20% más escasa de lo que debería ser. Una especie de desierto cósmico con nosotros en medio. Y ese desierto no es solo una rareza geográfica del cosmos. Está distorsionando activamente nuestras mediciones de la realidad. Está haciendo que el universo parezca expandirse más rápido de lo que se expande en realidad. Está creando una crisis en la física moderna que lleva décadas sin resolverse. Vivimos dentro de un agujero, y casi nadie nos lo dijo. En 2013, Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie estaban haciendo algo que suena bastante aburrido: contar galaxias, mapeando sus posiciones a través de miles de millones de años luz, construyendo un inventario del universo cercano. Los números no cuadraban. En todas las direcciones que miraban, cerca de la Tierra, había menos galaxias de las que debería haber. No ligeramente menos, un 20% menos. Y el patrón se extendía en todas las direcciones durante 1.000 millones de años luz, formando una esfera de vacío cósmico con nosotros cerca del centro. Revisaron los datos, usaron múltiples catálogos de galaxias, examinaron el cielo desde distintos ángulos. El resultado no cambiaba. Nuestra galaxia y todo lo que la rodea vive dentro de una burbuja de espacio con una densidad de materia significativamente inferior a la media del universo. Tan enorme que empequeñece cualquier estructura vacía que hubiéramos observado antes. Le pusieron un nombre que suena casi casual: el vacío KBC, usando las iniciales de sus 3 descubridores. Pero no hay nada casual en lo que representa. El problema estadístico. En el modelo estándar de la cosmología, el universo debería ser más o menos uniforme cuando te alejas lo suficiente. Sí, las galaxias se agrupan y dejan espacios vacíos entre ellas. Eso es normal y esperado. Pero una región de este tamaño, con un déficit de materia tan significativo, empuja los límites de lo que el azar puede explicar. Las simulaciones por ordenador del universo, corriendo miles de universos virtuales desde el Big Bang hasta hoy, rara vez producen vacíos tan grandes y tan profundos. Cuando aparecen, requieren condiciones iniciales excepcionalmente raras. Algunos estudios han calculado que un vacío como el KBC representa una desviación de 10 sigma respecto a la densidad esperada. Para que eso signifique algo, una desviación de 5 sigma ya implica menos de una probabilidad entre 1.000.000 de que sea al azar. Una desviación de 10 sigma es un número tan improbable que ni siquiera tiene mucho sentido escribirlo. Es el tipo de cosa que en teoría no debería existir en ningún lugar del universo observable. Y sin embargo, aquí estamos, viviendo dentro de una. Para entender el vacío KBC, primero tienes que entender cómo está organizado el universo a gran escala. No es una sopa uniforme de galaxias repartidas por igual. Si pudieras alejarte lo suficiente y mirar el cosmos desde fuera, lo que verías se parece más a una esponja, o al queso con agujeros, o a una red de pompas de jabón gigantescas. Los astrónomos lo llaman la red cósmica. La materia se concentra en filamentos, largas cadenas de grupos de galaxias que se extienden durante cientos de millones de años luz. Esos filamentos se cruzan en nodos
que son los cúmulos de galaxias más ricos, los sitios más activos y luminosos del cosmos. Y entre los filamentos, separándolos como las paredes entre habitaciones, hay paredes de galaxias, láminas enormes donde la materia se acumula en concentraciones ligeramente superiores. Y luego están los vacíos, las burbujas, los agujeros. Los vacíos ocupan aproximadamente el 90% del volumen del universo. Sí, lo lees bien. 9 de cada 10 partes del espacio, en términos de volumen, están prácticamente vacías. La materia, las galaxias, las estrellas, todo lo que brilla, está apiñado en ese 10% restante. Esta arquitectura no es aleatoria. Empezó en los primeros instantes después del Big Bang como fluctuaciones cuánticas mínimas, variaciones de densidad de apenas una parte en 100.000. La gravedad amplificó esas diferencias microscópicas durante miles de millones de años, convirtiendo pequeñas ventajas en enormes disparidades. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia y se volvieron aún más densas. Las regiones ligeramente menos densas perdieron materia con sus vecinos y se vaciaron todavía más. El resultado, después de 13.800 millones de años de ese proceso, es el universo que observamos hoy. Filamentos brillantes rodeando burbujas oscuras en una estructura que abarca escalas que la mente humana genuinamente no puede visualizar. El resultado, después de 13.800 millones de años de ese proceso, es el universo que observamos hoy. Filamentos brillantes rodeando burbujas oscuras en una estructura que abarca escalas que la mente humana genuinamente no puede visualizar. La Vía Láctea no está en el centro exacto del vacío KBC, pero está suficientemente cerca como para que importe. Las mediciones la sitúan a entre 300 y 650 millones de años luz del centro real del vacío. Eso puede sonar a una distancia enorme, pero el vacío se extiende durante unos 1.000 millones de años luz en todas las direcciones desde su centro. Nuestro desplazamiento respecto al centro es relativamente pequeño. Estamos bien dentro de la región de baja densidad, rodeados por el entorno empobrecido del vacío en todas las direcciones. Aquí está una de las partes más sorprendentes de todo esto. La Vía Láctea pertenece al Grupo Local, una colección de unas 80 galaxias que incluye a nuestra vecina gigante Andrómeda. El Grupo Local forma parte del supercúmulo Laniakea, una estructura masiva que contiene unas 100.000 galaxias, repartidas por 520 millones de años luz. Laniakea es enorme según cualquier estándar normal, y sin embargo, el supercúmulo entero reside dentro del vacío KBC. Piensa en eso un momento. Una estructura que contiene 100.000 galaxias todavía cuenta como parte de una región de baja densidad. El vacío es tan vasto que puede tragarse supercúmulos enteros y aún así tener espacio de sobra. La paradoja se resuelve cuando entiendes que densidad es siempre relativa. El vacío KBC está poco denso comparado con la media cósmica cuando se mide a gran escala, pero no está uniformemente vacío. Contiene filamentos, que contienen cúmulos, que contienen grupos, que contienen galaxias. La estructura existe a todas las escalas. Lo que define al vacío es la ausencia de supercúmulos ricos y grandes cúmulos de galaxias en su interior central. Los bordes del vacío, donde la densidad vuelve a valores normales, están a cientos de millones de años luz de nosotros. Dentro de ese volumen enorme, hay materia suficiente para la Laniakea, solo que no tanta como debería haber en promedio. Aquí es donde el vacío KBC deja de ser solo una curiosidad geográfica y se convierte en una crisis para la física moderna.
Hay un número que los cosmólogos consideran fundamental: la constante de Hubble. Es el número que describe a qué velocidad se expande el universo. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja de nosotros. Y la constante de Hubble describe exactamente esa relación. El problema es que cuando los astrónomos miden esta constante de dos maneras distintas, obtienen respuestas distintas. El primer método mira al universo antiguo. Se toma la radiación de fondo de microondas, la luz más antigua que existe, emitida cuando el universo tenía solo 380.000 años. Esa luz codifica información sobre las condiciones del universo primitivo. Se mete en los modelos cosmológicos y se calcula cuál debería ser la tasa de expansión hoy. La respuesta: aproximadamente 67 kilómetros por segundo por megaparsec. El segundo método mira objetos cercanos. Se utilizan supernovas de tipo 1A, que tienen una luminosidad intrínseca conocida como reglas cósmicas. Se mide su brillo aparente, se calcula su distancia y se combina con mediciones de velocidad. La respuesta: aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec. La diferencia es del 9%, y ambas mediciones son extremadamente precisas, con márgenes de error pequeños. No se solapan. Ambas deberían dar el mismo número si la cosmología estándar es correcta. No lo hacen. Esto se llama la tensión de Hubble y ha alcanzado una significancia estadística de 5 sigma, lo que significa que hay menos de una probabilidad entre 1.000.000 de que sea solo variación aleatoria. Es una crisis real. El vacío KBC ofrece una explicación natural para esta discrepancia. Cuando medimos la expansión usando supernovas cercanas, estamos midiendo dentro del vacío. La baja densidad del vacío significa menos gravedad frenando la expansión. Y hay algo más. Toda la materia que está fuera del vacío, en los filamentos y cúmulos que rodean nuestra burbuja de vacío, ejerce su gravedad sobre las galaxias que estamos dentro. Ese jalón exterior añade velocidad extra a las galaxias en dirección hacia afuera. El resultado es que las galaxias dentro del vacío parecen alejarse más rápido de lo que se alejarían en una región típica del universo. Cuando medimos la constante de Hubble usando esas galaxias, obtenemos un número inflado. No estamos midiendo la tasa de expansión real del universo. Estamos midiendo la tasa de expansión más el efecto de velocidad peculiar generado por el vacío. Es como intentar medir la velocidad de la corriente de un río desde dentro de un remolino. La corriente real podría ser tranquila, pero desde tu posición en el remolino, todo parece girar y moverse más rápido. Los modelos muestran que un vacío del tamaño y profundidad del KBC puede fácilmente producir el impulso de velocidad necesario para explicar la diferencia entre los dos valores de la constante de Hubble. Las cifras cuadran. Oye, antes de seguir, si esto te está volando la cabeza tanto como a mí, este es exactamente el tipo de contenido que hacemos en Orígenes y Misterios de Siempre. Cada semana miramos las preguntas más grandes del universo. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hay más allá de lo que podemos ver? Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. No te cuesta nada y no te vas a perder el próximo video. Dale al botón, activa la campanita y sigamos. Esto ha llevado a un concepto que los cosmólogos llaman la burbuja de Hubble. Cuando los astrónomos miden la constante de Hubble usando objetos cercanos, dentro de unos 2.000 millones de años luz, obtienen valores altos, alrededor de 73. Cuando usan objetos más lejanos o se basan en la radiación de fondo de microondas, obtienen valores bajos, alrededor de 67. El límite a unos 2.000 millones de años luz
es sospechosamente cercano al borde del vacío KBC. La predicción es clara. Dentro de la burbuja, las mediciones están sesgadas hacia arriba. A medida que miras más lejos, cruzando el borde del vacío, el valor medido debería descender hacia la media cósmica real. Y más allá del vacío, debería estabilizarse alrededor de 67. Observaciones recientes, usando supernovas a distintas distancias, están empezando a mostrar exactamente esa tendencia. La constante de Hubble medida parece disminuir a medida que miras más lejos. La tendencia no es todavía definitiva, pero la dirección concuerda con la predicción de la burbuja de Hubble. Si esto es correcto, significa algo incómodo. Estamos atrapados dentro de la burbuja. Las mediciones más fiables de la expansión local son necesariamente las que usan objetos cercanos, porque esos son los que podemos observar con suficiente detalle. Y esas mediciones son exactamente las más afectadas por el vacío. Es como intentar conocer el clima global del planeta midiendo solo la temperatura dentro de un edificio climatizado. Puedes hacer mediciones muy precisas, pero no representan la media global. La gravedad siempre atrae, siempre. No hay ninguna situación en física clásica donde la gravedad repela, y sin embargo, los vacíos tienen el efecto de empujar a las galaxias hacia afuera. No porque la gravedad se revierta, sino porque la geometría importa. Imagina que estás de pie en el fondo de un valle rodeado de montañas. La gravedad te atrae hacia las montañas, que es lo mismo que decir que te atrae lejos del centro del valle. Eso es un vacío cósmico. Toda la materia está fuera, en los filamentos y cúmulos que rodean el vacío. Esa materia exterior atrae gravitacionalmente a las galaxias interiores, jalándolas hacia afuera y hacia afuera. El resultado es un flujo de salida, un patrón sistemático de galaxias acelerando desde el centro del vacío hacia las regiones más densas de los alrededores. Este flujo es medible. Los astrónomos rastrean las velocidades de las galaxias, usando mediciones de desplazamiento al rojo, combinadas con estimaciones de distancia independientes. Cuando mapean esas velocidades alrededor de vacíos conocidos, el patrón es claro. Las galaxias cerca de los centros de los vacíos se mueven más rápido hacia afuera de lo que la expansión cósmica sola predice. Para el vacío KBC, ese flujo de salida añade cientos de kilómetros por segundo a las velocidades de las galaxias en su interior. Nuestra propia galaxia participa en ese patrón, moviéndose a unos 600.000 kilómetros por hora, alejándose del vacío local, impulsada por el desequilibrio gravitacional. La Vía Láctea no está quieta en el espacio. Se mueve a través del cosmos a velocidades considerables, producto de múltiples fuerzas gravitacionales superpuestas. Primero, el flujo de salida del vacío local, que nos empuja a varios cientos de kilómetros por segundo. Segundo, la atracción gravitacional del cúmulo de Virgo, una rica concentración de más de 2.000 galaxias a unos 60 millones de años luz de distancia, que nos atrae hacia él a otros 200 o 300 kilómetros por segundo. Tercero, la atracción del gran atractor, el centro gravitacional de la Niaquea, hacia el que fluye el supercúmulo entero. Sumando todo, la velocidad peculiar total de la Vía Láctea respecto al marco de referencia de la radiación de fondo de microondas es de unos 630 kilómetros por segundo. Eso es más de 2 millones de kilómetros por hora. Esta velocidad es en sí misma evidencia del vacío. Si viviéramos en una región típica con densidad media, nuestra velocidad peculiar sería mucho menor, quizás 100 o 200 kilómetros por segundo. El hecho de que nos movamos tan rápido
indica gradientes gravitacionales fuertes en nuestra vecindad, exactamente lo que esperarías de estar cerca de una región grande de baja densidad. La cosmología moderna descansa sobre una suposición fundamental llamada el principio cosmológico. Establece que el universo es homogéneo, es decir, igual en todas partes, e isotrópico, es decir, igual en todas las direcciones, cuando te alejas lo suficiente para promediar las irregularidades locales. Este principio no es solo una preferencia filosófica, simplifica enormemente las matemáticas de la cosmología. Permite modelar el universo entero con ecuaciones relativamente manejables. Sin él, las predicciones se vuelven mucho más difíciles de hacer, y el principio ha tenido un éxito extraordinario. Explica la radiación de fondo de microondas, explica la abundancia de elementos ligeros, explica la formación de galaxias y la estructura a gran escala. El vacío KBC lo pone en cuestión. Si el vacío tiene 2.000 millones de años luz de anchura y un 20% menos de densidad, eso es una inhomogeneidad enorme. El vacío no es pequeño comparado con el universo observable. Representa una fracción significativa del volumen dentro de varios miles de millones de años luz de la Tierra. Y más incómodo todavía. Casualmente vivimos cerca del centro de esa estructura anormal. A lo largo de la historia, la ciencia ha ido descentrando progresivamente a la humanidad de cualquier posición especial. La Tierra no es el centro del sistema solar. El sistema solar no es el centro de la galaxia. La galaxia no es el centro de nada. El principio cosmológico es la expresión definitiva de esa tendencia. No solo la Tierra no está en el centro, sino que no hay ningún centro, porque todos los lugares son equivalentes. El vacío desafía esa visión. Si vivimos dentro de una región anormalmente grande y escasa en materia, nuestra ubicación es inusual por definición. La defensa del principio cosmológico. Los defensores del principio cosmológico tienen argumentos. El primero, la homogeneidad solo se aplica a escalas de varios cientos de megaparsecs o más. El vacío tiene unos 600 megaparsecs de anchura, justo en el límite donde se supone que la homogeneidad debería aparecer. Quizás el universo es simplemente menos suave a esas escalas de lo que asumíamos. El segundo, distintas técnicas observacionales dan resultados ligeramente distintos para el déficit de densidad del vacío. Algunos estudios encuentran un 20%, otros más cerca de un 10 o 15%. Si el déficit real está en el extremo inferior, la rareza estadística se vuelve menos severa. El tercero, más filosófico. Quizás no deberíamos sorprendernos de encontrarnos en una ubicación inusual, porque los observadores inteligentes solo pueden existir en ciertos tipos de entornos. Los vacíos de tamaño moderado podrían ser buenos lugares para galaxias estables con formación estelar continua, que es lo que se necesita para que evolucione la vida compleja, llamada la versión débil del principio antrópico. Ninguno de estos argumentos es completamente satisfactorio, y la discusión sigue abierta. Los vacíos que observamos hoy comenzaron como fluctuaciones cuánticas infinitesimales en los primeros instantes después del Big Bang. Durante un periodo llamado inflación, el universo se expandió exponencialmente durante una fracción diminuta de segundo, quizás 10 elevado a menos 35 segundos. Durante esa expansión, las fluctuaciones cuánticas fueron estiradas desde escalas subatómicas hasta escalas cósmicas. Esas fluctuaciones crearon variaciones mínimas en la densidad de materia y energía. En algunas regiones, la densidad era un poco más alta de la media, en otras, un poco más baja. Las variaciones eran increíblemente pequeñas,
una parte en 100.000. Pero la gravedad amplifica incluso ventajas mínimas. Las regiones ligeramente más densas atrajeron más materia de sus alrededores, haciéndose más densas todavía. Las regiones ligeramente menos densas perdieron materia con sus vecinos, vaciándose más. Durante cientos de millones de años, ese proceso se fue acelerando. Los pequeños grumos se fusionaron en grumos más grandes, que se fusionaron en cúmulos de galaxias, que se alinearon en filamentos. Mientras tanto, las regiones de baja densidad se expandieron hasta convertirse en los vacíos que observamos hoy. La radiación de fondo de microondas nos da una instantánea de esas variaciones de densidad cuando el universo tenía solo 380.000 años. Los satélites las han mapeado con extraordinaria precisión. Un patrón de puntos calientes y fríos que son las semillas de todo lo que vino después. Las simulaciones por ordenador pueden tomar ese patrón y hacerlo avanzar en el tiempo, prediciendo cómo debería verse la estructura del universo miles de millones de años después. Y esas simulaciones producen una red cósmica que se parece mucho a lo que observamos, excepto por los vacíos más grandes. Las simulaciones casi nunca producen nada tan extremo como el vacío KBC. Eso puede significar varias cosas. Quizás las fluctuaciones iniciales tenían patrones sutiles que las simulaciones estándar no capturan. Quizás la gravedad funciona ligeramente distinto a gran escala de lo que predicen las ecuaciones de Einstein. O quizás simplemente tenemos mucha mala suerte estadística y el universo nos trató con el billete premiado de los vacíos supervacíos. La energía oscura es el componente más misterioso del universo. Descubierta en 1998 al observar que la expansión cósmica se está acelerando, representa aproximadamente el 68% de la energía total del universo. Se comporta como una presión que empuja el espacio hacia afuera, acelerando la separación entre galaxias. Lo que no sabemos es casi todo lo demás. No sabemos qué es. No sabemos si es constante en el tiempo o si varía. No sabemos si se distribuye uniformemente por el espacio o si tiene estructura. Los vacíos cósmicos son el mejor lugar para estudiarla. Y la razón es sencilla. En los vacíos, la energía oscura no tiene competencia. En las regiones densas llenas de galaxias, la gravedad y la energía oscura combaten constantemente, y sus efectos combinados son difíciles de separar. En los vacíos, donde la materia es escasa, la gravedad es casi irrelevante. Las galaxias se mueven casi enteramente por la expansión cósmica y la energía oscura. La señal es más limpia, midiendo cuánto más rápido se expanden los vacíos respecto a la media y cómo cambia esa diferencia con el tiempo. Los cosmólogos pueden constrañir el comportamiento de la energía oscura con más precisión que en entornos más desordenados. Hay incluso una técnica basada en la forma de los vacíos. Si la energía oscura es verdaderamente uniforme, los vacíos deberían expandirse igual en todas las direcciones, manteniéndose esféricos. Si la energía oscura tiene variaciones o estructura, los vacíos deberían distorsionarse, elongándose en algunas direcciones más que en otras. Las mediciones actuales muestran que la mayoría de los grandes vacíos son aproximadamente esféricos, lo que apoya la idea de que la energía oscura es uniforme. Pero las mediciones no son todavía lo suficientemente precisas para descartar pequeñas variaciones. La radiación de fondo de microondas, esa luz leftover del Big Bang que llena todo el universo, ha viajado durante 13.800 millones de años para llegar hasta aquí. Durante ese viaje, ha pasado a través de todo tipo de estructuras, filamentos, cúmulos y vacíos. Cuando esa luz atraviesa un vacío,
Algo curioso ocurre. Al entrar en la región de baja densidad, la fotón gana ligeramente energía cayendo hacia el interior. Al salir, pierde energía trepando de vuelta hacia afuera. Normalmente estos dos efectos se cancelarían perfectamente, pero el vacío se está expandiendo mientras la fotón lo atraviesa, gracias a la energía oscura. Cuando el fotón sale, el pozo gravitacional es ligeramente más poco profundo de lo que era cuando entró. La pérdida de energía al salir no cancela completamente la ganancia al entrar. El fotón termina con ligeramente menos energía, lo que se traduce en una pequeña caída de temperatura. Este efecto se llama el efecto Sachs-Wolf integrado y es detectable. Los astrónomos han identificado la posición de los grandes vacíos cercanos usando catálogos de galaxias y luego han mirado la temperatura de la radiación de fondo de microondas en esas direcciones. En promedio, la temperatura es ligeramente más fría donde hay vacíos. La correlación es estadísticamente significativa y encaja con las predicciones teóricas. Para el vacío KBC, específicamente, el efecto debería ser especialmente pronunciado dada su escala. La luz de la radiación de fondo atraviesa prácticamente todo el vacío en su camino hacia nuestros telescopios, acumulando ese déficit de temperatura a lo largo de todo su recorrido. El futuro del vacío KBC y del universo en general lo dicta la energía oscura. La expansión del universo se está acelerando. Y esa aceleración tiene implicaciones para el futuro lejano que son, dependiendo de cómo las mires, fascinantes o profundamente melancólicas. Los vacíos se expandirán más rápido que el universo en su conjunto, porque contienen menos materia que resista la expansión. Los filamentos que los rodean se irán adelgazando a medida que las galaxias de su interior se separen cada vez más. Con el tiempo, incluso los supercúmulos vecinos perderán contacto causal con nosotros. El espacio entre ellos se expandirá más rápido de lo que la luz puede cruzarlo. El destino del universo es una soledad progresiva, estructuras convirtiéndose en islas separadas por vacíos que se expanden sin parar. Para las galaxias dentro de los vacíos, esa soledad llegará antes. Actualmente, desde dentro del vacío KBC, todavía podemos ver los filamentos y cúmulos que lo rodean. Pero a medida que la energía oscura impulsa la expansión acelerada, la luz de objetos cada vez más distantes jamás llegará hasta nosotros. El horizonte cósmico, la frontera más allá de la cual nada puede alcanzarnos, se irá reduciendo efectivamente. Las galaxias profundas dentro de los vacíos encontrarán cielos cada vez más vacíos, con menos y menos vecinas visibles. Hay una imagen que encuentro particularmente inquietante. Si una civilización surgiera en una galaxia dentro de un vacío miles de millones de años en el futuro, ¿qué podrían saber sobre el universo? Su cielo estaría casi vacío excepto por su grupo local de galaxias. La radiación de fondo de microondas sería demasiado débil para detectar. No habría evidencias del Big Bang. No habría galaxias distantes para medir la expansión cósmica. Estarían cosmológicamente aislados, incapaces de observar el universo más amplio, porque la luz de más allá de su vecindad inmediata no puede alcanzarlos. Esa civilización podría concluir que viven en un universo estático, rodeado de espacio vacío, sin sospechar jamás el cosmos más vasto más allá de su horizonte. Se preguntarían por qué el universo parece tan vacío, sin saber que la respuesta es que llevan millones de años dentro de un agujero. Nosotros, hoy, todavía podemos ver lo suficientemente lejos como para saber lo que somos. Habitantes de un vacío supervacío en una red cósmica enorme y compleja.
Pero esa ventana de conocimiento no dura para siempre. En el siglo XVI, Copérnico le dijo a la humanidad que la Tierra no era el centro del universo. Eso fue incómodo. En el XIX, los astrónomos descubrieron que el Sol era solo una estrella entre cientos de miles de millones en la galaxia. Más incomodidad. En el XX, comprendimos que la Vía Láctea era solo una galaxia entre cientos de miles de millones en el universo observable. Más pequeños todavía. Y ahora, en el XXI, descubrimos que ni siquiera habitamos una región típica del universo. Vivimos dentro de una burbuja de casi vacío de 2.000 millones de años luz de anchura, que distorsiona nuestras mediciones del cosmos, que influyó en todas las mediciones de la constante de Hubble que hemos hecho, y que representa una improbabilidad estadística tan extrema que desafía los modelos más fundamentales de cómo se formó el universo. Todo esto lo descubrieron 3 astrónomos contando galaxias. El universo no nos debe ninguna explicación. No tenemos derecho a esperar que seamos típicos, que estemos en el centro, que nuestra ubicación sea representativa. Simplemente estamos aquí, en este agujero enorme, mirando hacia afuera y tratando de entender lo que vemos. Lo que sí sabemos es que las herramientas para responder las preguntas abiertas están llegando. El observatorio Vera C. Rubin está cartografiando el universo con una profundidad sin precedentes. El telescopio espacial Euclid está midiendo la expansión del universo a través del tiempo con una precisión nueva. El instrumento espectroscópico de energía oscura está mapeando decenas de millones de galaxias para trazar la red cósmica en 3 dimensiones. Dentro de 1 o 2 décadas, sabremos si el vacío KBC explica completamente la tensión de Hubble o si hay algo más. Sabremos con más certeza cuán raro es este vacío o si los modelos simplemente lo subestimaron. Sabremos si el principio cosmológico sobrevive o necesita revisión. Hasta entonces, seguimos aquí, cayendo a través de un agujero en el espacio que no podemos ver ni sentir, mirando hacia el cosmos con telescopios cada vez mejores y aprendiendo que la realidad siempre es más extraña y más vasta de lo que imaginábamos. Eso es todo por hoy. Vivimos dentro de un agujero de 2.000 millones de años luz. Nuestras mediciones del universo están sesgadas por eso, y los modelos más fundamentales de la cosmología moderna están bajo presión. No está mal para un video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Significa que este tipo de preguntas te importan. Y eso es exactamente para quien hacemos Orígenes y Misterios de siempre. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Deja un comentario con lo que más te sorprendió. Y compártelo con alguien a quien le guste pensar en grande. Nos vemos en el próximo.